¿Qué tal? Buena tarde. El día de hoy quisiera hablar de varios temas sobre acreditación escolar en primaria, secundaria y preescolar. A veces se piensa que ciertos colegios o ciertas escuelas Montessori no estamos acreditados. Somos los que tenemos mucho tiempo acreditadas. Por ejemplo, nuestra secundaria primaria, que tiene ya muchos años también, con un excelente servicio, excelentes contenidos, donde el alumno desarrolla su capacidad de pensar, de debatir. Le damos esa libertad de cumplir con tareas muy importantes también en su vida. Y estamos acreditados con muchas escuelas. Hay escuelas que son legales, tienen permiso legal de operar, pero no están incorporadas a Secretaría de Educación. Y eso, si tú eres padre de familia o madre de familia, te debe de preocupar. Podrán ser más económicas o más baratas posiblemente, pero no llevan la planeación, ni tienen los horarios, ni la estructura que Secretaría de Educación exige y pide para cumplir requisitos. Todos tenemos que cumplir requisitos. Prepas, universidades, primarias, secundarias, preescolares. Tú quieres darle lo mejor a tu hijo. Nosotros también queremos darle lo mejor a tu hijo, a tu hija, a tu familia. La acreditación de una escuela es fundamental. Hoy fui a una junta de Secretaría de Educación que felicito ampliamente, siempre nos tratan muy bien. Y nos entregaron todo este material que viene desde México. Aprendizaje es clave. Este es el nuevo material que va a venir para secundaria el próximo ciclo escolar en agosto. Y lo estamos ya repasando y lo estamos ya estudiando. Viene por colores, como por ejemplo este, que es educación secundaria, aprendizaje es clave de historia. Vienen los programas, vienen contenidos, vienen los objetivos que se deben de cumplir o rebasar las metas. Fíjate qué interesante este material cuando estamos acreditados como institución. Aquí viene una guía, una orientación con ilustraciones, páginas de internet, que la autoridad que es Secretaría de Educación nos enseña, trae información bien interesante, que a veces muchas escuelas la pasan por alto o simplemente no la saben interpretar o no la quieren tener. Es un material realmente valioso, está explicando hoy con los directores y con maestros. Tenemos, por ejemplo, lo socioemocional. Es una nueva materia que tiene que ver con ética, que tiene que ver con la psicología, con las emociones, que hemos hablado mucho, la libertad, la independencia, en la adolescencia. Esto es de secundaria. Una escuela no acreditada no te va a ofrecer esto. No te va a ofrecer estos contenidos ni van a poder interpretarlos. A lo mejor van a tratar de dar estos contenidos, pero no van a estar avalados oficialmente por una institución tan respetable e importante que es la Secretaría de Educación, que todos debemos de seguir en el campo de la educación. Lengua extranjera, ya trae inglés. Inglés ha sido obligatorio en muchas escuelas privadas, ahora son obligatorios en escuelas públicas y en escuelas estatales, por ejemplo. Lengua extranjera, educación inglés. Tenemos que es español, tan importante, es una de las materias clave. Vienen definiciones, vienen timelines, vienen muchos colores, mucha organización muy interesante. Para el maestro y para el director. No es alumno, no es libro para el alumno. Análisis de medios de comunicación, gestionar servicios, lecturas, juegos y cantos, leyendas, poesía. Yo te presento aquí lo que hay. Una guía para los maestros para el próximo año y para este año también. En parte se lleva esto, ya se ha llevado una parte, otra no. El cuerpo humano, la salud, la ciencia, las horas que se deben dar en algunas escuelas, que hay una flexibilidad con escuelas privadas y escuelas que ya tenemos mucho tiempo en Montessori, por ejemplo, es un poco diferente el horario ahí, pero se dan temas muy similares y ya la profundidad. Todo este material
es porque es una escuela incorporada, un colegio incorporado. Tu hijo y tu hija corren riesgos de que esté en una escuela que no esté incorporada. El primer riesgo es que el documento no va a ser un documento oficial. Los dueños o directivos de una escuela que no está incorporada en México, pero sí es legal, o sea, no está cometiendo delito. Es legal que una casa con un director, un maestro diga que es una escuela, aunque lleve un mes o lleve un año, pero no está incorporada. No tiene los servicios de educación básica, ni está el director en juntas, ni sigue en el calendario de Secretaría de Educación, ni hay pruebas enlace, ni hay pruebas que nosotros ponemos a cada rato, en escuelas privadas y en escuelas estatales y federales. No hay un choque entre Montessori y la SEP, es complementario. Muchas ideas de SEP, lo he dicho, son de Montessori, muchas ideas de Montessori tienen que ver con Secretaría de Educación, pero se aplican de diferentes maneras. Pero las ideas están, la cuestión de la integridad, de la integración de grupos, la cuestión de la historia, de geografía de México, por ejemplo, Atlas Mundial, todo eso. Cuando tú pones a tu hijo o a tu hija en una escuela no acreditada, no sigue estos requisitos. Y durante todo el tiempo que esos dueños o esos directivos te deben de decir la verdad y decir, no estamos incorporados, aunque, repito, cobren menos dinero. Puede ser buena calidad, puede ser mala calidad, no lo sé. No tienen ese servicio de la incorporación. ¿Qué riesgos juega tu hijo de secundaria o de primaria? Que no lo acepten en una prepa o lo acepten en una prepa que no va a llegar a un cierto nivel. Que el documento que te dan, supongamos que este es el documento que te dan a tu hijo cuando se gradúa. Este también es de Secretaría de Educación para maestros y directivos. Viene muy bien impreso. Es un material que yo felicito a Secretaría, lo dije en junta. Es muy buen material, muy didáctico, lo que necesitamos en secundarias. Información, temas, guías, orientación, que los papás estén orientados, los maestros también. Todo esto se da en escuelas incorporadas en el país, en México. Es el mismo material. Ya cada escuela tiene sus particularidades y cada colegio sabrá cómo lo maneja, en qué momento lo distribuye, a quién se lo da, a quién no se lo da, etc. Pero es de los maestros y directivos, de personal docente, no de alumnos, pero es lo que ven los alumnos. El riesgo es grandísimo que tu hijo esté en una escuela no incorporada por Secretaría de Educación en México. Primer riesgo. No sabes la orientación y el rumbo de los directivos. No sabes quiénes son. Tantos años que he trabajado con niños, con jóvenes, con adultos, no solamente de México, de Estados Unidos, de Europa. Me ha tocado dar clase en Cuba también, en España. Me doy cuenta de la importancia que el directivo, que la cúspide tenga una orientación y tenga un aval de una institución como Secretaría de Educación. Si no hay ese aval, es muy arriesgado. No hay una orientación de objetivos, de metas. Tu hijo puede estar desfasado, o tu hija. No hay una evaluación oficial, por ejemplo. No hay un calendario que siga igual que todas las escuelas. Es muy diferente. Y no tiene la seguridad que ese director o ese maestro tenga nombramientos o tenga autorización en impartir clases. Ese es un riesgo inminente. No sabes quién es esa persona que está con tu hijo todo el año o tu hija. Ni a qué se dedica, ni qué estudió, ni qué sabe, ni cuántos años tiene de experiencia. Podrá ser una escuela no acreditada y con un maestro que tenga 30, 40 años de experiencia, pero no necesariamente tiene validez. Lo que él da o lo que ella da no está oficializado, no está autorizado por Secretaría de Educación. El riesgo siempre viene y parece que a muchos papás no se los dicen o los engañan. Cuando el hijo acaba el grado académico, ese diploma firmado por un director, un maestro, que no está avalado por Secretaría,
ese diploma tampoco está avalado por la Secretaría de Educación. Lo que significa que si quieres meter a tu hijo a una prepa de tercero secundario, una prepa va a batallar mucho también, porque van a decir, ¿esta institución cuál es? Pues quién sabe, no está acreditada. Hay casos, y me ha tocado oír casos, escuchar casos donde tienen que regresar al año, hacerlo en una escuela incorporada. Y decir, por ejemplo, si un niño está en cuarto, en quinto de primaria o en primero de secundaria, un adolescente en primero de secundaria, lo regresan de año porque ese año que hizo en la no incorporada no vale. Oficialmente no vale. No es un documento legal ese diploma. No está oficializado, no está dado de alta, no tiene los requisitos de la ley, por así decirlo. Es como expedir un título, digamos, sin aval de nadie, sin firma, sin sellos. Y ya el padre de familia invirtió o gastó en su hijo o en su hija todo un año escolar. Hay escuelas que no están incorporadas en México, sí son legales, repito, no hay fraude o engaño si el director o los maestros o los propietarios de esa escuela hacen referencia y dicen que no está incorporada. No hay fraude, no hay engaño. Al padre de familia le están diciendo, pero si dicen que están incorporados y no están incorporados, ellos no toman este material, no van a juntas, nadie lo supervisa, no tienen una institución fiel que los avale y que los respalde tampoco, no tienen horarios fijos, mueven mucho los reglamentos, las cosas no están muy claras. Y puede pasar, está pasando mucho en preescolares, en kinders. Las personas creen que preescolar, kinder es muy fácil, es muy... no es un grado importante, es lo más importante de la vida, el preescolar y la primaria, donde se aprenden valores, donde se aprende a trabajar individual en equipo. Y hay kinderes o guarderías no incorporadas que pueden dar buen servicio, pero no tienen tampoco el aval para cuando el hijo entre a una primaria incorporada. Se batalla muchísimo también en equiparar o en revalidar todo lo que el hijo estuvo o la hija estuvo. Por ahí dicen, lo barato puede costar caro. Lo barato puede costar caro en el futuro. No son ilegales, tienen derecho a trabajar esos kinderes, son guarderías que tienen autorización, pero no están oficializadas. Su programa de estudios es dudoso, el personal no se conoce bien, no está de alto en secretaría, no hay un sistema para llevar calificaciones o evaluaciones, o un sistema oficial, no hay juntas o ante Secretaría de Educación, y el papel no está avalado por la Secretaría de Educación. O sea, la cuestión tanto burocrática de papeles como académica es muy arriesgado también. Porque hay personas que los eligen por ignorancia, porque la comadre les dijo, no porque quieran realmente salir adelante. Pero muchas personas se han dejado llevar por esta situación donde no está avalado por la Secretaría de Educación. No tienen materiales, no tienen los maestros los títulos que se piden, no se requieren, ni la experiencia necesaria, ni la edad. Esas escuelas son muy nuevas y solamente le ofrecen a tu hijo 2 o 3 variedades de actividades y ya. Aparte implica el problema también al no estar incorporadas ante Secretaría, que no tienen una asociación, que no tienen un bagaje cultural, o sea, que no tienen una historia. En la cuestión de los precios también es irregulares. No siempre están regulados los precios de inscripciones y colegiaturas. No son precisos y la autoridad que es Secretaría de Educación pues no se puede hacer responsable tampoco en ese sentido de los materiales y en ese sentido de la papelería que se da, que repito, el problema es ir a una escuela incorporada. Hay muchos problemas porque a veces la incorporada dice de dónde viene. Legalmente este kinder o esta primaria no existe, legalmente no existe.
no está. Entonces hay mucho riesgo en irse a una institución que no esté incorporada ante la Secretaría de Educación, que le llamamos Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Educación del Estado o de un Estado de México o de otra región en México, por ejemplo. Cuando está incorporada, la ventaja es que tu hijo va a otra escuela y lo pueden aceptar con un CARDEX o calificaciones firmadas por el director. Es la firma avalada por secretaría, más los sellos, más el CURP o acta de nacimiento y sus calificaciones y cartas de conducta. Es más fácil aceptarlo en otro lado porque dicen, viene de un lado incorporado, conocemos a este maestro, conocemos a esta escuela, sabemos en qué lugar está, sabemos del prestigio de esa escuela, sabemos de qué primaria o secundaria viene. Es un trámite mucho más fácil generalmente y amigable que si no está reconocida. Otra de las ventajas de secretaría son estos materiales, donde hay una brújula, un rumbo, donde el padre de familia y los maestros también se sienten y los directivos se sienten con confianza de que se están haciendo bien las cosas, que hay supervisores, que hay maestros, que hay acuerdos mutuos también, y que se escuchan otros puntos de vista de otras escuelas. También esa es otra ventaja. La incorporación requiere varios trámites, no es fácil, pero nos otorga muchas ventajas. A las familias en corto y en el largo plazo es una inversión muy importante la incorporación en una escuela. Asegúrate que tu hijo esté en una buena escuela incorporada, porque el precio es muy caro en el futuro cuando no están necesariamente incorporadas. Hay Montessoris incorporados en México, hay otros que no están. Hay escuelas no Montessori incorporadas, hay otras escuelas que no están incorporadas, hay prepas no incorporadas, hay preparatorias incorporadas, batallan para entrar a veces a las facultades también, donde no saben de dónde viene el alumno, o qué hizo el alumno, o quién avaló esa firma, o quién avaló esas calificaciones. Entonces lo barato puede costar caro en el futuro también. Muchas gracias.